Tome su lugar, por favor. Les voy a pedir que no se sienten tan atrás, sino que puedan pasar lo más adelantito posible. Vamos a compartir un tiempo. Hoy es un día muy especial porque hoy estamos recordando el sacrificio de Jesús. Vamos a estar tomando la Santa Cena. Así que usted vino a un culto especial, ¿verdad? Vino a un culto especial. Mira, quiero que prestes atención a esto. En la mañana yo estuve compartiendo un mensaje acerca de la restauración, que Dios es un Dios que restaura todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Cuando yo hablaba en la mañana de restauración, me refería a que una restauración es cuando Dios vuelve a un estado original algo que era de ese estado. ¿Me entiende? Por ejemplo, si a mí se me quiebra un vaso, lo voy a pegar, voy a hacer la forma y al final lo vuelvo a dejar como estaba en lo posible. Eso se llama restauración. Pero una de las definiciones de la palabra restauración tiene que ver con reparar, recuperar, renovar, restablecer y sanar. Hay mucha gente que hoy viene a la iglesia y necesita sanar. Hay cosas en la vida que no avanzamos porque no están sanas en nuestro corazón. Entonces de repente necesitamos venir a un culto, pero no por el hecho de estar en un culto, porque el venir a un culto no cambia a nadie. Porque de repente nos volvemos adictos a un culto y se nos pasan los días, las semanas, los meses y los años y no cambiamos. ¿Sabe por qué no cambiamos? Porque no le damos lugar a Dios para que Él restaure nuestro corazón. Hay muchas cosas que necesitamos sanar. Y en la mañana compartí acerca de la restauración de Job. Recuerde que Job fue un hombre que lo tuvo todo, pero lo perdió todo. Pero no termina la historia ahí. Dice la Biblia que Dios le restauró al doble todas las cosas. Job era el hombre más rico de la tierra, perdió todo su ganado, perdió a sus hijos, perdió su casa, perdió sus sirvientes, todo. Pero al final de la historia de Job, Dios le restauró todo. Ahora, Job tuvo que tomar decisiones en su vida. Y eso quiero que usted entienda hoy. Decisiones. Es importante entender las decisiones que tomamos. Y en la mañana yo tomaba 3 puntos. Solo quiero hacer un repaso porque quiero continuar con la segunda parte ahora para que usted pueda entender a dónde voy. Lo primero que decía que en la mañana, para que usted pueda tener una restauración, usted necesita primero reconciliarse con Dios. Lo primero. Job tiene un amigo. ¿Cuántos tienen un amigo, pero de esos buenos amigos? ¿Alguien tiene algún, aunque sea uno? No importa que sea uno. Ese uno vale más que todos los tesoros. Job tenía un amigo que es Elifaz. Y Elifaz, porque un amigo ve lo que uno no ve. Un amigo a veces ve lo que tú no ves. Y Elifaz le dice, oye, vuélvete a Jehová. Así le dice a Job. Ahora que estás entrando en un proceso de que Dios te va a recuperar al doble, haz algo que no habías hecho antes. Reconcíliate con Dios. Porque en las crisis generalmente le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Entonces necesitamos reconciliarlo. Número 2, lo segundo que hablaba es que Elifaz, el mismo amigo, no solamente le dice reconcíliate, sino que le dice acepta la enseñanza de la boca de Dios. Acéptala. Y lo tercero que le dice haz de Dios tu mayor riqueza. Porque le dice, tira todo el oro que tienes, tíralo por el río. En otras palabras, lo que está diciendo, si antes confiaba en tu dinero, ahora empieza a confiar en Dios. Eso le dice Elifaz. Tira el oro por el río. Haz de Dios tu mayor riqueza. Entonces, Job al principio era rico, lo perdió todo. ¿No cree usted que porque tiene un buen trabajo va a estar bien así toda la vida? Las crisis vienen, los problemas vienen. Pero Job ahora entendió otra cosa que no entendió al principio. ¿Y cuál era? Que ahora mi mayor riqueza no va a ser la empresa, no va a ser el dinero, no va a ser el trabajo. Mi mayor riqueza va a ser Dios. Amén. Si tú tienes a Dios como tu mayor riqueza, tu vida va a ser feliz, vas a estar próspero, dichoso, pleno, bendecido por el Señor. Recuerda que la Escritura dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiero ir a esta segunda parte del mensaje. Y quiero que vaya a Job capítulo 22, del 25 al 28. Aquí el amigo continúa hablándole a Job. Y le dice así, el Todopoderoso será tu defensa
y tendrás, estoy apurado, y tendrás plata en abundancia. Ya vamos a explicar a qué se refiere ese versículo. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Quiero que levante su mano y diga deleite. Vamos, diga fuerte, deleite. Dice, te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Versículo 27 dice, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Versículo 28, determinarás asimismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. El versículo 25, que es la base de este mensaje, y yo le puse como título a este mensaje, cuando Dios es tu tesoro. Quiero que repita eso. Cuando Dios, dígalo, cuando Dios es tu tesoro. ¿Qué sucede cuando a Dios lo haces tu mayor tesoro? Porque de repente mi mayor tesoro, ¿cuál es? Mi trabajo. Uno empieza a endiosar las cosas que tiene. Hay gente que endiosa su auto. Hay gente que endiosa no pudo venir a la iglesia porque se quedó limpiando el auto en la casa. Entonces tu auto tomó lugar que le pertenece a Dios y tu auto es tu tesoro. ¿Y sabe cómo Dios toma el lugar después a la fuerza? Te chocan el auto. Porque Dios es celoso. Dios es celoso. Mira, cuando uno endiosa a un hijo, Abraham esperó 100 años tener un hijo, logró tener un hijo y Dios le dice, dámelo. Porque Dios siempre va a estar pendiente de dónde está tu corazón. Entonces, tenga mucho cuidado con endiosar las cosas que a Dios no le cuesta nada quitarlas. El problema es que cuando las quita le echamos la culpa. ¿Y por qué eres tan malo? Si Dios existe, ¿por qué los niños en África se mueren? ¿Ha escuchado eso o no? Yo decía en la mañana, los niños en África, hay lugares en África que los niños se mueren de hambre, la gente se muere de hambre, porque las vacas no las pueden tocar, porque son dioses para ellos. Tienen la culpa a Dios y Dios les puso cualquier animal ahí. África tiene el continente con más proteína. Pero la gente hace de las vacas dioses. No las pueden matar. Entonces, culpamos a Dios de decisiones nuestras. Pero si nosotros empezamos a hacer de Dios nuestro mayor tesoro, van a venir tiempos maravillosos para tu vida. Entonces Elifaz le dice en el versículo 25, en la versión NTV, vamos una versión más actualizada, le dice así: el Todopoderoso será tu tesoro, Él será tu plata preciosa. O sea, Job está diciendo, ¿qué me está diciendo? Que yo antes, sí, antes era bien materialista, ¿para qué estamos con cosas? De ahora en adelante, como Dios te va a devolver al doble, porque estamos en la doble porción, el amigo le dice, haz algo que no habías hecho antes. Pon a Dios como tu mayor riqueza. Dios tiene que estar por sobre tu empresa, Dios tiene que estar por sobre tu negocio, Dios tiene que estar por sobre tu trabajo, por sobre tu economía, por sobre tus ahorros. Porque Él es nuestro mayor tesoro. Y mira lo que dice el amigo: el Todopoderoso será tu tesoro, Él será tu plata preciosa. Ahora, Elifaz está motivando a Job que en esta nueva etapa de restauración, Dios sea la mayor riqueza de Job. Job toda la vida fue rico, pero ahora va a ser verdaderamente rico, porque ahora va a tener al Todopoderoso. La verdadera riqueza no está en las cosas, sino en Dios. Mira lo que dice Salmo 16, verso 5. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. La versión NTV dice: Señor, solo tú eres mi herencia. Y ahí estamos nosotros esperando que la abuelita se muera para dejar la herencia. Pero ¿qué dice el salmista? Señor, solo tú, diga conmigo, solo tú. Solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando a Dios lo hago mi tesoro? Y no quiero predicar más de 30 minutos, quiero que me preste la mayor atención. Quiero que usted reciba esta palabra, porque estoy seguro
que si pones a Dios este año 2026 como tu mayor riqueza, si pones a Dios este año 2026 como tu mayor tesoro, te aseguro que este año 2026 va a ser el mejor año de tu vida. ¿Cuántos lo pueden creer? Va a ser el mejor año de tu vida. ¿Lo creen o no? Lo primero que Elifaz, el amigo de Job, le dice: si Dios es tu tesoro, Job, vas a ser muy feliz. Diga conmigo, felicidad. El versículo 26 dice así le dice Elifaz: porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Pero la traducción del lenguaje actual dice: Él te hará no feliz, Él te hará muy feliz. Y ya no sentirás vergüenza. Toda una vida golpeaste, que te aumenta, ahí pues, golpeando puertas de trabajo. Nadie te daba el trabajo. Íbamos al jefe a pedir aumento, pero así como que sin personalidad. Como sabíamos que llegábamos tarde siempre al trabajo, nos daba vergüenza ir a pedir aumento. Pero íbamos oh jefe, siempre hubo vergüenza en nuestra vida. Yo debo decir que usted me ve aquí predicar, pero yo creo que Dios transformó muchas cosas en mi corazón. Yo tengo un hermano gemelo, somos muy iguales. Y en el colegio nos molestaban mucho por ser iguales. Nos decían fotocopias, nos decían de todo. O sea, nos molestaban por ser iguales. Los hermanos Coriotas, ¿se acuerdan de ese tiempo? Con los supercampeones. Y nos hicieron mucho bullying. Mi mamá vendía sopaipillas fuera de un colegio y nos decían a nosotros los sopaipillas, a mí y a mi hermano. Entonces sufrimos mucha vergüenza. Yo siempre fui muy tímido. A mí me costaba hablar en público. Yo cuando daban la oportunidad para que todos hablaran, cuando venía mi turno yo me ponía al otro. No me gustaba. Pero Dios hizo algo que cuando Dios te hace muy feliz, Él te quita la vergüenza. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron? Cuando ellos desobedecieron a Dios. Dice que se cosieron hojas de higuera porque sintieron vergüenza. Ellos perdieron la felicidad de estar en la presencia de Dios por el pecado. Y lo primero que vino es la vergüenza. Pero cuando tú y yo recibimos la felicidad que viene de Dios, la vergüenza se va. Por eso que el amigo le dice: si Dios es tu mayor tesoro, Él te hará muy feliz. ¿Cuántos creen que Él nos puede hacer feliz? Ahora, muchos asocian, no sé por qué, de hecho hace muy poquito escuché a alguien predicando, asocian al evangelio solo a sufrimiento. No sé por qué está esa tendencia de que ser cristiano es solo padecer, ser cristiano es solo pagar el precio, solo pagar el precio, solo pagar el precio. Como que no hay espacio para el descanso, no hay espacio para la bendición. Y yo sí, está bien que el evangelio uno va a sufrir persecución por ser cristiano, pero también Dios tiene recompensas. También Dios te promete bendición. Entonces, de repente escuchamos mensajes tan negativistas en ese sentido que mucha gente ya le da miedo. Mejor no soy cristiano, soy mundano porque allá sí se pasa mejor. Ahora, pagar el precio en Cristo es bueno porque sabemos que detrás de ese sacrificio, detrás de ese precio, viene una recompensa muy grande. Yo debo entender que el evangelio también Dios promete que Él te va a hacer muy feliz, porque está escrito en su palabra. Él promete darte. Jesucristo dijo: el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir, pero yo vine a darles una vida en abundancia. Entonces el evangelio no son solo padecimientos, no son solo persecuciones. Como que nos encanta hablar de las persecuciones, como que nos encanta hablar del sufrimiento. Si usted ya tiene sufrimiento de sobra, ¿para qué va a necesitar que un predicador se suba al púlpito a hablarle de más sufrimiento? Si usted tiene de sobra para prestarle a otra gente, tiene sufrimiento para arrendar, para que un predicador se suba a predicar de sufrimiento, yo prefiero subirme a ser un pregonero de esperanza, un predicador de las buenas noticias de Jesucristo. Cristo puede cambiar tu escenario y Él puede cambiar tu tristeza en alegría, tu lamento en baile. Ese es el evangelio. Diga conmigo: Él me va a hacer muy feliz. No sé por qué nos cuesta. Es como que la felicidad la asociamos más al diablo que a Dios. De hecho, cuando estamos muy felices, como que ya es raro para nosotros. Como que se nos debe venir un problema pronto ya.
Como que le tenemos miedo a la felicidad, porque es muy raro, porque toda una vida sufrimos. Cuando chicos sufrimos, en la adolescencia, en la juventud, y cuando te viene un tiempo de felicidad, como que no la aprovechamos, no la disfrutamos. No estamos acostumbrados a ser felices. Hay un corito que dice: solo Dios hace al hombre feliz. ¿Cuántos lo creen? En mi vocabulario religioso cambio la palabra felicidad por gozo. No, hermano, hay que estar gozoso. No felices, gozoso. ¿Por qué? Porque el gozo es algo interno. Da lo mismo que tengáis la cara así de chupar limón agrio, no importa, pero estoy gozoso por dentro. Porque hay gente que dice: estoy gozoso. Avísele entonces a su cara, pues, hermano. Llame a su cara y dígale: gózate. Pero es que no, es que tengo el gozo por dentro. Escúchame, todo lo que está dentro se manifiesta. Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Si te vives quejando toda la vida, si vives reclamando toda la vida, así está tu corazón. Pero la persona que está alegre, que es positiva, que siempre dice: no, pero de esta salimos, no, pero de esta salimos, no, si hay algo nublado, pero va a salir el sol, después de la tormenta viene la calma. Esa gente es porque por dentro está llena de esperanza. En otras palabras, por dentro está llena de Cristo. Cristo es nuestra única esperanza. Él cambia tu vida. La felicidad es algo que se ve, es algo que se nota. Proverbios 26, 16, 20. Dice la Biblia: el entendido en la palabra hallará él bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. La palabra bienaventurado significa feliz. El que confía en Dios es feliz, dichoso, bendecido, pleno. Bienaventurado, dice el Salmo capítulo 1, bienaventurado el que confía en Jehová. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución por mi causa, bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús habló de las bienaventuranzas. En otras palabras, Jesús está diciendo: felices los que lloran, felices los que padecen persecución, felices. Es raro entender que de una persecución puedo estar feliz. Sí puedo estar feliz. Sí puedo estar feliz. Porque mi felicidad no se mide en las circunstancias. Se mide porque Cristo ya me tiene feliz, ya me hizo pleno. No necesito nada más. Salmo 37, verso 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. La palabra deleite significa alegría, gozo, felicidad. Lo que el salmista está diciendo es lo siguiente: alégrate, ponte feliz, porque Dios concederá lo que hay en tu corazón. Vengo a decirte en el nombre del Señor: alégrate y sé feliz, porque los sueños que están en tu corazón Dios sí los conoce y Él te los va a cumplir. Entonces diga conmigo: cuando Dios es mi mayor tesoro, voy a ser feliz. Lo segundo que el amigo de Job, Elifaz, le dice, no solamente le dice serás feliz, sino que lo segundo que le dice es: tus oraciones tendrán resultados. ¿No te la mandé? Perdóname. Fue error mío, fue error mío. Diga conmigo: oraciones. ¿A usted le ha pasado que usted ha orado y no ha tenido resultados? Te las mandé, papi, las 3. Pensé que me había equivocado. Tus oraciones van a tener resultados. Esto fue lo que el amigo le dice a Job: si Dios es tu tesoro, cuando tú ores, Dios te va a escuchar. Mira lo que dice el versículo 27. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. La versión PDT dice así: le pedirás a Él y Él te escuchará, y tú cumplirás todas las promesas que le hiciste. Ahora, Dios no escucha todas las oraciones. Hay gente que dice: bueno, Dios me escucha. No, analice esto. Dios no escucha todas las oraciones, menos la apurada. Sí, Señor, ayúdame, protégeme, chao. Nosotros creemos que Dios es algo. No, Dios no es algo, Dios es alguien. Dios es alguien. Imagínense, a mí me cuesta
saber qué me dijo alguien cuando me habla rápido. A mí me cuesta. ¿Qué dijiste? De repente a Dios las oraciones son tan rápidas, flash, corta, express. Entonces, nosotros creemos que Dios escucha todas las oraciones, pero la Escritura dice que la oración que Él oye es la que es conforme a su voluntad. Dios no oye a cualquiera. Dios inclina su oído a aquel que lo tiene a Él como una prioridad. Cuando tú tienes a Dios como prioridad en tu vida, le digo algo, usted va a doblar, basta con que doble sus rodillas y el cielo se te abre. Cuando Dios es tu prioridad, y le digo esto de verdad, nosotros estuvimos en ayuno, cerramos el ayuno el día viernes, tuvimos 5 días de ayuno con el equipo de jóvenes que va a trabajar con nosotros en el campamento. Y estuvimos 5 días ayunando, y no es que entregamos el ayuno a las 6 de la tarde todos los días, no, pasamos de largo, una sopita antes de acostarnos y reponernos. 5 días levantándonos a las 6 de la mañana a orar, ¿cierto? En vivo. Y luego el día lunes aquí a las 8 orando, miércoles a las 8 orando, y además los martes y jueves culto. O sea, estuvimos toda la semana metidos con Dios. Pero ¿sabe lo que pasó? Que cuando venimos a la oración de aquí de las 8 de la noche, y díganme, aquí hay gente de testigo, bastó con que doblamos las rodillas y es como que ¡pum! Había una presencia de Dios tan fuerte. Había gente trabajando afuera, yo estoy seguro que a lo mejor escuchaban el llanto, el gemir. Y estoy hablando no de gente como generalmente uno piensa que la gente así adulta está en eso. No, eran jóvenes, adolescentes, llorando de rodillas. Porque cuando Dios es tu prioridad, tú tocas las rodillas y es como que entras en otra dimensión, como que se te abre un portal. Quiero decirte en el nombre del Señor, pon a Dios como tu tesoro. No solamente serás feliz, tus oraciones van a tener resultados. Lo que pida Dios te lo va a dar, lo que clame Dios te va a decir y te lo va a responder. Eso no fue lo que Elifaz le dice. Elifaz le dice: orarás a Él y te oirá y tú pagarás tus votos. Ahora aquí le habla de los votos. ¿Por qué? Porque la oración también te lleva a cumplir las promesas que le hemos hecho. Hay gente que le promete muchas cosas a Dios y no cumple, ¿verdad? ¿Sabe por qué la gente no cumple lo que promete? Por falta de oración. Entonces, fíjate que en un versículo está lo que es la oración y el cumplir lo que uno promete. ¿Te das cuenta? ¿Cómo asocia? ¿Sabe lo que significa cumplir lo que uno promete? Significa integridad. Que mi palabra vale. Lo que yo dije, lo voy a cumplir. Si yo dije que voy a llegar a tal hora, voy a llegar a tal hora. Muevo todo, pero tengo que cumplirlo. Si yo dije que voy a estar, voy a estar. Si yo dije que voy a hacer eso, lo tengo que hacer. Porque cuando una persona es íntegra, hablando totalmente, cumple lo que promete. Y Elifaz discierne que Job no es feliz y discierne que Job le ha hecho muchas promesas a Dios que no se las cumplió. Entonces por eso le dice: pon a Dios como prioridad y vas a ser feliz. Pero además tus oraciones Dios las va a contestar. Pero ojo, cumple lo que le prometiste. Diga conmigo: integridad. Deuteronomio capítulo 23 verso 21. Mira lo que dice respecto a la integridad. Mira lo grave de esto, que a veces no le tomamos el peso. Dice: cuando haces voto a Jehová, o cuando haces un compromiso a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo o cumplirlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. No sé si podemos proyectar la versión NTV de este versículo, un poquito más actualizada. Dice: cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora. Y esa es la clave: sin demora, o serás culpable de pecado. De repente cuando uno se tarda en cumplir las cosas y uno dice: no, si lo voy a hacer, no, si lo voy a hacer, ya el tiempo dilató tanto tu compromiso
que ya después no vas a sentir la presión de hacerlo. ¿Me está entendiendo? Ya el tiempo pasó, el tiempo pasó, el tiempo. Por ejemplo, si yo tengo una deuda con alguien y digo, te lo pago tal fecha, pero pasa el tiempo, se dilata tanto el tiempo, ya el tiempo enfría tu presión, enfría tu compromiso. Enfría tu compromiso. Es mejor que si lo prometí, tengo que hacer, pero mover cielo, mar y tierra para cumplirlo. O si no, seré culpable de pecado. Entonces, lo que Elifaz le está diciendo a Job es serio. Dios te va a oír la oración, pero sé íntegro. Dios te va a escuchar. ¿Cuántos creen que Dios escucha a los que son íntegros? Si tú prometes algo, cúmplalo. Y eso en todo orden de cosas, no solamente en la iglesia, no solamente a Dios. Si tú le prometes ir al parque esa tarde con tus hijos, tienes que ir al parque. Tus hijos van a estar esperando que tú cumplas el compromiso. Pero resulta que a última hora tuviste que hacer, a última hora tuviste que entregar un producto, salió un cliente. Tus hijos no van a entender eso. ¿Y qué es lo que ellos van a decir? Papá nos mintió. Papá no es íntegro, lo que dice no lo cumple. ¿Cuántos creen que necesitamos volver a ser de palabra? Y le digo algo, eso va a ser tu mayor bendición. Cuando Dios es tu mayor tesoro, todo lo que le prometas a Dios lo vas a cumplir. Todo lo que le prometas a Dios lo vas a cumplir. Recuerde que Jacob, cuando tuvo el sueño de la escalera, ¿se acuerdan? Que ángeles subían y bajaban y Dios le prometió una nación grande. Job dice, si me guarda en el camino, si me proteges, si me das alimento y me libras de todo mal que no me dañe, de todo lo que tú me dieres, mi diezmo apartaré para ti. Pero Jacob no le estaba dando nada a Dios ahí, le estaba prometiendo de todo lo que tú me des. Pero tenemos que procurar que lo que le cumplimos a Dios lo que le prometemos debemos cumplirlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dan un aplauso fuerte a Jesucristo? Quiero terminar con esto. Yo pienso en esto. Qué buen amigo es Elifaz, que le dice las cosas a Job. Porque de repente los buenos amigos, nosotros creemos que son buenos amigos, pero se acercan a puro pedirte plata, ¿no? ¿Cierto? O te hablan para decir, oye, ¿cuándo qué? ¿Cuándo un asado? Y nada más. Usted tiene que entender que un buen amigo, el verdadero amigo siempre va a estar en los momentos más difíciles. No solamente cuando todo está bien. El verdadero amigo va a estar contigo cuando se coman una parrillada en Santa Brasa. Dios mío. El buen amigo va a estar contigo cuando se coman una ensalada de marisco en el Tololo. Pero también va a estar cuando hay fideos con salsa. Ahí tú te das cuenta que es un buen amigo, porque no es interesado. Elifaz conocía bien a Job. Y como lo conocía bien, Elifaz le dijo, pon a Dios como prioridad y vas a ser muy feliz. Pon a Dios como prioridad. Serás dichoso, serás feliz. Y además, lo que tú ores, Dios te va a escuchar. Tus oraciones serán respondidas. Tus oraciones tendrán resultados. Pero lo tercero que le dice Elifaz, y esto es hermoso, le dice, prosperarás en lo que te determines. Levante su mano al cielo, por favor. Vengo a decirte esto en el nombre del Señor. Lo que determines hacer este año, poniendo a Dios como tu prioridad, vas a prosperar. Ahora, si Dios no es tu prioridad, ni emprendas, porque vas a fracasar. Vas a perder dinero, vas a fracasar. Pero si Dios es tu tesoro, si tú no te mareas con los números, no te mareas con el dinero y entiendes que son añadidura, que tu enfoque es Jesucristo, que tú pones la mirada en el autor y consumador de la fe, que nada en este mundo tiene más valor que su presencia. Si tú entiendes que Cristo es el foco de tu vida, entonces lo que te determines a hacer vas a prosperar. Por eso que Elifaz termina diciéndole a Job en el versículo 28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz.
Cuando Dios es tu más grande riqueza, todo lo que determines hacer tiene éxito. Dios va a respaldar tus decisiones. Porque mira, estamos hablando de la restauración de Job. Job recuperó todo al doble, pero tuvo que tomar decisiones. Hay gente que quiere recuperar, que dice: oh Dios mío, devuélveme lo que el diablo me quitó, devuélveme lo que el mundo me quitó. Pero resulta que quieren esperar la doble porción sin hacer nada. Y vengo a decirte esto en el nombre del Señor. Mira, hay cosas que se recuperan solo con decisiones. No te caen del cielo. Hay cosas que vas a recuperar. Hay cosas que Dios va a restaurar en tu vida cuando decidas bien. Por eso que Elifaz le dice: determinarás a sí mismo una cosa. En otras palabras, lo que decidas hacer, Dios lo va a prosperar. Pero necesitamos entender que tenemos que tomar decisiones. Tengo que tomar decisiones en mi casa. Tengo que tomar decisiones. Si yo veo que gano 1 millón y el arriendo es 700,000 pesos, tengo que tomar una decisión. Tengo que buscar un arriendo más barato. Y tengo un plan de 70 lucas en el teléfono. Tengo que cambiarme a WOM. Esos te cobran porque para mantener al que programa nomás, como 5 lucas vale el plan en WOM. No sé qué pagan con eso. Pero tienes que cambiarlo. A lo mejor vas a tener menos gigas, no sé cómo se mide eso. Pero hay que tomar decisiones. Si a tu perro le comprabas la comida premium, bueno, vas a tener que hablar con tu mascota y decirle: estamos en tiempo donde hay que pata de pollo nomás. Escúcheme, levante su mano. Dios va a respaldar tus decisiones. ¿Sabe por qué Dios va a respaldar tus decisiones? Porque Él es tu mayor riqueza. Todo lo que hagas no va a ser movido por la ambición y el egoísmo. Toda persona que tiene a Dios como prioridad, todo lo que haga no es movido por ambición y no es movido por el egoísmo. Pero si saca a Dios de tu vida, saca a Dios de tu ecuación, lo que tú hagas es por ambición. En la mañana yo decía que la codicia, el significado de codicia es un deseo desordenado y excesivo de querer tener algo que no necesito. Pastor, me compré una cortadora de pasto, pero si viví en departamento, es que está en oferta, pastor. O sea, hay gente que se derrite por la oferta. Eso es codicia. Ahora, si viviera en una parcela, lo necesitas, pero no lo necesitas ahora. Eso es codicia. Por eso es que la ley dice: no codiciarás el asno de tu prójimo. ¿Por qué? Porque tú ya tenías un asno. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque ya tenés tu mujer. O sea, hay cosas que no necesitas. Eso es codicia. Tenemos que entender que las decisiones que tomamos en la vida van a traer consecuencias, sean positivas o sean negativas. Pero si Dios es tu prioridad, si Dios es tu mayor riqueza, Dios te va a respaldar. Dios va a guiarte a que tu decisión sea la correcta. Dios va a guiarte a que tu decisión sea la más sabia, la más inteligente. ¿Sabes lo que necesitas tú? Tú no necesitas dinero, necesitas sabiduría. Lea Proverbios, dice que la sabiduría es más que el oro, la sabiduría es más que la plata. La sabiduría convive con la cordura, dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura. Así dice la sabiduría, habla la sabiduría. Yo habito con la cordura y con los entendidos. Las personas más ricas, más prósperas van a ser las personas más inteligentes, más sabias. Porque la sabiduría te va a traer bendición. ¿Cuántos lo creen? Estoy terminando, hermano. Cuando Dios no es tu riqueza, todo lo que hagas lo vas a hacer pensando solo en ti. Pero cuando Dios es tu riqueza, haces las cosas para cumplir el propósito de Él. Si tú estás enfocado en cumplir el propósito de Dios, Dios te añadirá
todos los recursos que necesitas. Voy a repetirlo, esto es para alguien que lo cree. Si estás enfocado en cumplir el plan y el propósito de Dios, no te preocupes, que los recursos Dios te los va a añadir. Dios te los va a añadir. Si mi enfoque es ganarme la comuna a la cisterna, yo oro, Señor, hay 120,000 habitantes en la cisterna, dame el 1%, aunque sea 1,200 habitantes, dame los 1,200. Si mi enfoque es ganarme a la comuna, Dios me va a dar los recursos para un templo más grande, para un sonido más potente. ¿Sí o no? Porque el propósito es correcto. Pero si yo persigo solo el recurso y sin propósito, vas directo al fracaso. Llegó el tiempo en que la gente que va a fracasar es la gente que no tiene propósito. Llegó el tiempo que la gente que va a fracasar es la gente que no sabía para dónde iba la micro, que es una máquina de dinero nomás. Produce, trabaja sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, después hace turno en la noche, es guardia acá, feriado tiene que hacer pololo allá, porque no le alcanza. No tiene tiempo para servir a Dios, no tiene tiempo para salir con su esposa a comer, no tiene tiempo para ni siquiera despedirse de sus hijos en la noche antes de acostarse, porque tiene que producir. Va a pagar el precio. Es mucho mejor confiar en el Señor. Es mucho mejor lo que le dijo Elifaz a Job: toma tu oro y tíralo por el río. ¿Por qué por el río? Porque el río se lo lleva. Si lo tiro en la laguna, todos se van, lo vuelvo a recuperar. Pero el río, ¿qué está diciendo? No es que botes tu dinero, lo que está diciendo es: confía en Dios, no en el dinero. Ahora me está haciendo sentido el por qué de repente Job perdió todas las cosas. A lo mejor Job confiaba mucho en sus cosas. Pero mira los procesos que tenemos que vivir para aprender. Levante su mano, porque quiero decirte esto en el nombre del Señor. Dios te va a mandar un Elifaz a tu vida. Dios te va a mandar un amigo correcto que te va a decir: métete con Dios, haz de Dios tu mayor tesoro y vas a ser feliz. Tus oraciones van a ser contestadas y lo que te determines a hacer vas a prosperar. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Ponte de pie, por favor. Terminamos, ya nos vamos. Yo sé que tiene calor. Mira, el versículo 28, quiero leerlo en 3 versiones. La primera, la NTV, después la PDT y la NBI. Mira lo que dice. La NTV dice: prosperarás en todo lo que decidas hacer. Ahora escúcheme, usted no va a prosperar si no hace. Tiene que decidir hacer. ¿Ok? Prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. La versión PDT dice: tomarás decisiones y Él hará que se realicen. Diga conmigo: te irá bien en todo. ¿Cuántos lo creen? Y la última versión, la versión NBI, léalo conmigo, vamos, 1, 2 y 3. Tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz. Eso es promesa del Señor. Yo digo, ¿por qué nos cuesta tanto entender que nos conviene poner a Dios como nuestra mayor riqueza? Porque si Él es mi riqueza, voy a tener éxito en todo lo que emprenda. En todo, no en algunas cosas, en todo. En todo lo que emprenda. Y yo termino con una frase que la puse ahí para que la lea conmigo. Termino con esta frase, dice: la restauración no es consecuencia de una correcta petición, sino de una correcta relación. La restauración no es un resultado de pedí súper bien. No, relaciónate bien con Dios. Búscalo, ámalo. ¿Y la consecuencia cuál va a ser? Dios va a restaurar al doble. Al doble. Recíbalo, al doble todas las cosas. Dios a Job le devolvió el doble, pero tuvo que pasar un proceso de tomar decisiones, de buscar a Dios. Por eso tú estás como estás. Por eso estoy como estoy, pasando una crisis. ¿Sabe por qué? Dios permitió la crisis porque tiene un propósito esta prueba.
Y el propósito es que yo entienda que Él tiene que ser mi prioridad. Él tiene que ser mi mayor tesoro. ¿Qué te parece que vamos a cenar con el Señor? Hoy es una tarde donde vamos a recordar el gran sacrificio. Yo puse acá otra frase, pero no la anoté ahí. Pero puse: la verdadera riqueza no es tenerlo todo, sino tener a Dios sobre todo. A lo mejor usted quiere tenerlo todo, pero si usted tiene a Dios sobre todo, esa va a ser su mayor riqueza. Amén. Mire, vamos a